¿Os acordáis un poco de lo que nos hablaron las semanas precedentes? Porque somos olvidadizos, lo digo yo porque me apunto las cosas, si no también me olvido. ¿Os acordáis el primer domingo de este año de qué nos hablaron? Las metas. ¿Y la última semana de qué nos hablaron, Manuel? Nos hablaba compartías un pasaje que estaba en Josué, ¿no? De fuerte de Isabel, y a partir de ahí nos hablaba de algunas promesas. Y me hizo pensar tanto esa primera reunión que nos hablaba de metas y la meta que decía mi padre que se proponía y que Dios había propuesto otros años es conocer más a Cristo, ¿no? Qué bueno es que podamos conocer más a Cristo. Y yo quiero hoy hablaros sobre las promesas, porque nosotros a veces prometemos cosas y a veces no las cumplimos. Incluso hay veces, yo por mi trabajo, que hay gente que promete cosas, las expone incluso por escrito, en un contrato, hacen un pacto y no las cumplen. Y por eso están los tribunales y gracias a Dios también los abogados, pues si no, no tendríamos trabajo. Pero yo quiero a que veamos las promesas que Dios tiene para nosotros. A ver, una promesa es un acto o expresión con los que una persona asegura o promete que va a hacer una cosa. Es la expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él una cosa. Estoy leyendo una definición de lo que es una promesa. No sé cuántas veces vosotros habéis hecho una promesa y cuántas veces la habéis incumplido. Alguna. No sé. Yo a veces incluso me he propuesto o he hablado con el Señor de decir, bueno, Señor, si esto yo a lo mejor un poco como jugando ahí al límite de condicionar al Señor, ¿no? Y luego, muy bien, el Señor cumple su parte y a veces yo no cumplo la mía. Y eso es la diferencia entre las promesas que hacen los hombres. Las promesas que hacen los hombres, no sé, hoy en día si vais a la política dicen una cosa y 3 días después dicen otra totalmente diferente. Pero las promesas de Dios es lo que me gustaría que hoy mirásemos. Y hay un pasaje que nos habla de preciosas y grandísimas promesas. Y está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 9. Vamos a leer estos versículos y vamos a comentar alguna cosa de lo que aquí nos dice. ¿Tenéis todos? 2 de Pedro 1, versículos 3 al 9. Sí. Vale, 2 de Pedro, Dice, versículo 3. Lo voy a leer en el Reina Valera, aunque tengo aquí otras 2 versiones. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fijaos, la primera diferencia entre las promesas
que encontramos en la palabra de Dios, las promesas que Dios nos ha dado y las promesas que a veces hacemos los hombres, es que las promesas de Dios son inmutables, no varían. Cuando nos recuerdan en Hebreos, nos recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y dice así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. En otra versión dice el versículo 18, ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no puede cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios. Y eso es lo que hemos estado recordando. Esa es la primera promesa que Dios ha hecho a sus hijos, que alguien nos ha preparado un camino y que nosotros tenemos entrada a través de nuestro Dios. Por tanto, solo pueden recibir las promesas que encontramos en la Biblia a través, o por medio las podemos recibir a través del Señor Jesucristo. En el pasaje que leíamos nos dice que, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos las han sido dadas por su divino poder. Dios nos da las cosas por gracia, lo hemos también recordado en esta tarde, y lo hace mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Y os lo leo en otra versión, en la versión traducción lenguaje actual, dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Esas promesas que Dios nos da las podemos tener a través del Señor Jesús. Y dice este pasaje que son preciosas y grandísimas. Dice, además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Dice, que son promesas preciosas y valiosas, dice en otra versión. Por tanto, para recibir esas promesas necesitamos estar en contacto con Jesús. ¿Y cuál es esta promesa? Pues mirar, en 1 Juan 2:25 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y un poquito más adelante, en la misma carta dice, y esta vida está en su Hijo. Si no estamos en contacto con nuestro Dios, evidentemente, o si no hemos entregado nuestra vida a nuestro Dios, difícilmente podemos o no vamos a recibir ninguna de esas promesas. Hemos recordado en Efesios que en otro momento, antes de conocer a nuestro Dios, nosotros estábamos separados de Cristo, estábamos excluidos de esa promesa, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios, pero es Dios quien nos ha dado esa vida.
Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en mismo Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la primera promesa que como hijos de Dios hemos adquirido, porque hemos creído en Él y nos ha dicho que somos salvos. Hay muchas promesas que ya como hijos de Dios ya hemos recibido. Somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos una esperanza. Pero hay muchas otras promesas que están en la palabra de Dios, que hay ingentes promesas. Yo no sé si alguno las ha contado, pero yo luego tengo apuntado aquí algunas, pero podéis encontrar muchas más. Y la semana pasada recordábamos una que es: no te dejaré ni te desampararé. Pero para conocer las promesas de Dios tenemos que hacer algo. ¿Y qué es? Buscar esas promesas en la palabra de Dios. Leía un comentario que la abeja no podría extraer miel de las flores si solo se limitara a contemplarlas. A veces contemplamos, miramos, pasamos así por encima, ¡ay, mira qué promesa más bonita! Pero no las hacemos nuestras, no las meditamos. Dice en Proverbios 13:14 que el alma de los diligentes será prosperada. Y cuando en Juan capítulo 6, versículo 27, cuando nos habla de Jesús, que es el pan de vida, nos dice, son palabras de Jesús: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Y esa comida que permanece para vida eterna es la palabra de Dios. De ahí deberíamos alimentarnos y atesorar esas promesas, hacerlas nuestras, porque si no las hacemos nuestras, difícilmente podemos luego, si no las conocemos, podemos ir a Dios a pedirle que también nos la dé. Dice, ¿os acordáis que cuando empezamos a estudiar los tesalonicenses, una de las cuestiones que les preocupaba a los tesalonicenses es que ellos tenían esa promesa, ellos confiaban en lo que Pablo les había predicado, pero había hermanos que morían, y ¿qué pasaba con ellos, no? Y en Hebreos nos recuerda, en Hebreos, el capítulo de la fe, el capítulo 11, nos dice muchas personas, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Está hablando de Abraham, está hablando de Moisés, está hablando de Noé, pero ellos estaban persuadidos, no dudaban, sino que estaban seguros de participar de esas promesas y sabían que no serían decepcionados. Las promesas han de ser el fundamento de nuestra fe, la misma esencia de nuestra fe también, la sustancia de nuestras peticiones. Nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos hacer nuestras promesas, pero también tenemos que hacer algo nosotros. Es primero meditar en ellas, estudiarlas, hacerlas nuestras, y luego también a veces cumplir nuestra parte. Tenía aquí un versículo que creo que lo hemos leído, es el Salmo que os he leído al principio. No sé si lo tenía por aquí ahora, para no buscarlo. Mira, está aquí, sí. Fijaros lo que dice uno de los versículos que hemos leído en el Salmo 84. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Yo puedo ser hijo de Dios. Esta promesa es para mí. Pero si no estoy andando en integridad. Dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nos quedamos, oye, podemos pedir todo lo que queramos y os será hecho. ¿Sí? Pero ¿qué dice al principio? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Porque pediremos conforme
a la voluntad de Dios. Dice el pasaje que leíamos en 2 de Pedro, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pido, ¿para qué? Nos ha dado promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Somos partícipes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo, que es otra promesa que Dios nos dio y que ya la gozamos de ella, mora en nuestras vidas. Por tanto, somos partícipes de esa naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y fijaros qué bueno es que busquemos esas promesas, porque es la vida del cristiano, lo hemos dicho muchas veces, es una vida de crecimiento. Dios nos ha salvado y nos ha dado una nueva vida, pero a partir de ahí tenemos que empezar a caminar y crecer. ¿Y cómo podemos crecer? Pues buscando esas promesas que Dios tiene en su palabra, que nos van a ayudar cada día de nuestra vida. Dice este versículo, el versículo siguiente del 2 de Pedro 5, dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí vienen una serie de cosas que podemos añadir a esas promesas que Dios nos da. Pero, y lo hemos leído antes también, lo hemos dicho, ¿debemos hacer algo o no debemos hacer algo? ¿Qué dice este versículo? Poniendo, bueno, ahí las tienes, las promesas están aquí. Si quieres, el día que te apetezca vienes y lo lees. Ah, mira, me va a guardar. Sí, me va a guardar. Bueno, me va a guardar si yo estoy también en Él. Si estoy queriendo estar con Él. Si estoy permaneciendo en Él. Por eso dice que debemos poner toda diligencia. Y toda diligencia no es un poco de diligencia. Hoy sí, mañana no, sino toda. Y eso quiere decir empeño, esfuerzo. Diligencia es el cuidado, la prontitud, la agilidad, la actividad en hacer lo que se debe hacer. Si no ponemos toda diligencia, pues probablemente todavía estamos perdiéndonos muchas de las bendiciones, de las promesas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Dice en Efesios 5, 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y hace poco estudiábamos Colosenses, y había un versículo que también, hacia el final del estudio, que nos decía de andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Y eso es poner toda diligencia, aprovechando el tiempo ¿en qué? En conocer más a nuestro Dios, a través de las promesas, de lo que encontramos en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos acudir a Él y pedirle también que haga esas promesas en nuestra vida, como lo hizo, como reclamó en su día Jacob, como reclamó en su día Moisés, como reclamó en su día David, muchas de esas promesas que Dios tenía para su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. ¿Y qué? Pues si de todas esas cosas, de toda diligencia, lo voy a leer en otra versión, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar sus malos deseos, ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a los hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Es lo mismo que encontramos en la versión que acabamos de leer. Y acaba este pasaje de: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es que podamos meditar en esas promesas, que podamos acudir a cada una de ellas. Porque si estas cosas están en nosotros, fijaros, dice, y abundan, no nos dejarán estar ociosos. ¿Cuántas veces estamos perdiendo el tiempo en otras cosas que no son las cosas del Señor? Por eso debemos poner toda diligencia en asirnos de esas promesas y poner todas estas cosas que nos dice el pasaje: fe, virtud, conocimiento,
dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Hace pocos días escuchaba una noticia. ¿Habéis oído hablar del reloj del Apocalipsis? Sí. ¿No? Pues salía, no sé si salió en algún periódico y lo escuché en la radio. El reloj del Apocalipsis es algo que... del calendario del este. No lo tengo el calendario. Esto es algo que se inventó, no sé, busqué el nombre por aquí, quién se lo había inventado, porque me llamó la atención y fui a buscar qué era esto, el reloj del Apocalipsis. Es alguien que se inventó sobre el 1947 y ellos tienen un reloj y lo calculan a la medianoche. Y es un cálculo de lo que tardará en desaparecer el mundo, por decirlo de alguna manera. Y en el año 1947, cuando empezó, y luego yo la noticia que escuché, creo que fue cuando fue la caída del muro del Berlín, faltaban 17 minutos en ese reloj para que el mundo se acabase. ¿Sabéis cuánto falta en el año pasado y este? 90 segundos. Es decir, la propia humanidad se está dando cuenta de que vamos hacia el desastre. Pero eso ya está aquí. No hace falta tener un reloj que Él nos lo diga, porque el Señor sabe que va a venir como ladrón en la noche. Pero me llamó la atención. Fijaros qué importante es. Cuando pensaba en eso, pensaba, cada día estamos más cerca del final. Por tanto, debemos redimir, debemos cuidar nuestro tiempo, debemos ser diligentes, debemos poner toda diligencia en conocer más y más de las promesas maravillosas y grandiosas que Dios tiene para nosotros. Dice, preciosas y grandísimas promesas, como dice en este pasaje. Porque si no abundan esas cosas, nos dice también el último versículo que quería compartir con vosotros, pero el que no tiene estas cosas, tienen la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otra versión dice, si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Y a veces nos puede pasar eso, que vivimos una vida que se parece, ya no digo al 100%, pero al 95% a la persona que tenemos al lado. Nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo y olvidamos que alguien murió por nosotros, que nos ha purificado, que nos hace partícipes de una naturaleza divina y que nosotros debemos poner toda nuestra diligencia en poder acudir a Él. Mira, os voy a leer algunas de las promesas que tengo aquí apuntadas. En Hebreos 13 encontramos la misma que encontramos en Josué 1.5, dice, no te dejaré ni te desampararé. Una de las promesas que encontramos en la palabra de Dios es que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Dice mi Dios, Filipenses 4.19, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero también es importante que a veces nos olvidamos que la gracia de nuestro Dios es suficiente para nosotros. Dice en 2 Corintios 12.9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. A veces podemos sentirnos débiles, pero la gracia de Dios está en nosotros. Nos dijo incluso que cuando pasamos por dificultades, por tentación, que no seremos vencidos. En 1 Corintios 10.3 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la prueba la salida para que podáis soportarla. También tenemos una promesa, y la hemos recordado esta tarde, la victoria sobre la muerte. Pablo escribe en los Corintios, porque os transmití en primer lugar lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y más adelante dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
en Romanos nos recuerda, a veces pensamos, uy, es que paso una mala época. Bueno, el Señor sabe todas las cosas, pero dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es una promesa. Dice en Romanos 8:28, a veces puede ser difícil para nosotros entenderlo, pero Dios lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Que todas las cosas nos ayudan de a bien. Nos ha prometido, evidentemente, que somos salvos, lo hemos recordado. Dice que el que crea y sea bautizado sea salvo, pero el que no crea ya ha sido condenado. Arrepentíos, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay dos promesas. Es decir, no solo tenemos perdón de pecados, sino que además nos ha dado el Espíritu Santo. Pero aparte, como hijos de Dios, tenemos ese perdón de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos una vida eterna que es segura. Dice en Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Nosotros somos sus ovejas, y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Recordábamos también esta tarde otra promesa, que Él vendrá otra vez. Dice en Juan 14, 2, 13, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Apocalipsis también tenemos una promesa. El fin de la muerte, de la aflicción y del dolor, dice, enjugará Dios, Apocalipsis 21:4, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando a veces estamos cansados, también nos promete descanso. En Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un poquito más adelante dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor también multiplica nuestras fuerzas. Fijaros lo que dice Isaías 40, 29 y 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es una promesa a los que esperamos en Jehová. En Romanos 8, 37 y 39 también nos habla de victoria. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de qué? De aquel que nos amó. Por lo cual, ¿qué nos da? Seguridad. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo de porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos da tranquilidad y nos da paz. También es una promesa que encontramos en la palabra de Dios. En Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fijaros que en muchas de esas promesas hay cosas que nosotros también debemos hacer, como en esta. Estaremos en completa paz si perseveramos, estamos en los pensamientos de Dios, porque en Él hemos confiado. Voy a leeros una última. A veces nos falta sabiduría. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Si nos falta sabiduría, pidádmelas a Él. Dice en Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reprocho,
y le será dada. Y podríamos seguir leyendo pasajes de promesas y promesas que encontramos en la palabra de Dios. Creo que sería bueno que, yo al menos una propuesta que me he hecho yo, es de que poder cada día recordar una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si no lo queréis, hacerlo una vez a la semana. Y si no, una vez al mes. 12 promesas son fáciles de encontrar en la palabra de Dios. Pero es que hay muchísimas más. Yo creo que os he leído 18 o 17, los que acabo de leer ahora. Pero si no conocemos esas promesas, es lo que quiero dejar con vosotros en esta noche. Si no conocemos esas promesas, difícilmente vamos a poder hacerlas nuestras. Vamos a poder decirle al Señor, Señor, yo estoy cansado. Pues me dice que me va a dar descanso. Señor, estoy preocupado. Él me va a dar tranquilidad. Pero porque estoy en sus cosas, porque medito en su palabra y porque voy a buscarlos. Hay una canción que de joven escuchaba, y creo que los que, sois más mayores, no mucho más que yo, dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercano de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Esas promesas están para apoyarnos, para hacernos crecer, y debemos buscarlas, debemos meditarlas, debemos hacerlas nuestras. Y el Señor nos va a bendecir con todas esas promesas que hay en su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de poder acudir a ella y por tantas y tantas cosas que hay, Señor. Te pedimos perdón porque a veces nos quedamos en lo superficial o nos quedamos con el conocimiento teórico, pero no lo ponemos en práctica. No acudimos a ti, Señor, para hacer nuestras tantas y tantas cosas que hay en tu palabra, que tú quieres bendecirnos a través de tus promesas, Señor. Ayúdanos cada día a poner nuestra confianza en ti, Señor. Sin ti no somos nada y queremos, Señor, pedirte que seas tú el que dirijas nuestras vidas en cada circunstancia, en lo bueno, en lo malo, en donde estemos, Señor, que podamos ser luz en este lugar, en esta iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras casas, que podamos ser luz de lo que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por esta semana que nos permites iniciar. Te pedimos que tanto las reuniones del martes, la del miércoles, la del viernes, Señor, puedan ser también de bendición, Señor. Dirígenos tú en todo lo que vayamos a hacer en esta semana. Gracias. Te alabamos y te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.